El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Entonces fue Jesús de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. El bautismo de Jesús. El sermón de hoy va a ser un poco complicado. De hecho, he estado dudando si tocar este tema que voy a tocar, pero he pensado: las monjas son las esposas de Cristo y qué bonito que ellas conozcan cada vez más los misterios, los tesoros que hay en la figura de su esposo. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Por qué se bautizó Jesús? Esta es una pregunta que se llevan haciendo desde hace muchos siglos los cristianos. El mismo Lucas en el Evangelio deja constancia de que hasta San Juan Bautista le dijo: «Pero si soy yo el que debería ser bautizado por ti». Y Jesús no le da ninguna explicación, le dice: no, bautízame. Jesús, desde luego, no tenía ningún tipo de pecado, no tenía ninguna necesidad de arrepentimiento. Si él se hubiera arrepentido de sus pecados, cosa que no hizo, si él lo hubiera hecho un acto de falsedad. Ni siquiera le podemos ascribir a él lo de los santos, que en la medida en que crece su santidad, más dolor les dan sus propios pecados. A más santidad, más pecadores se consideran. Pues tampoco eso podemos adscribírselo a Jesús. Él era puro en cualquier materia y sabía que era puro. Sin embargo, hay aquí un tema que es el que es complicado, y he dudado si hablar de él, y es que su santidad humana era capaz de incremento. Aquí sobre este tema voy a seguir, además de lo que dice Santo Tomás de Aquino sobre este pasaje, a un teólogo, José Antonio Sayés, autor de Señor y Cristo, porque es uno de esos viejos profesores de cuya ortodoxia no hay la menor duda. Si bien este tema del que voy a hablar es complicado y hay distintas opiniones, pero bueno, yo voy a seguir la que me parece la más razonable. Pero claro, Jesús, su santidad humana, sí que podía incrementarse.
Si entendemos esto, entonces entendemos el porqué del bautismo, o por lo menos comenzamos a ver por dónde pueden ir las razones. Cada acto que hizo Jesús, bueno, noble, le santificaba. Hay que tener en cuenta que la santidad en todos los seres humanos se desarrolla por etapas. No hay ningún ser humano que de golpe, nada más nacer, ya sea perfectamente santo y solo tenga que mantenerse. No es así. El mismo Jesús, San Lucas lo dice también, crecía en sabiduría, estatura y gracia. Jesús era Dios y sin embargo crece en el cuerpo, pero también en el alma. Del mismo modo que la Virgen María le enseñaba a leer, como he dicho en otros sermones, y él verdaderamente como hombre aprendía a leer, le enseñaba a hablar, le enseñaba las primeras palabras y él como hombre empezaba a hablar. También el pequeño Jesús, su alma cuando nace, pues sale de las manos de Dios, pero de momento allí él no ha hecho nada por santificarse. Él recibe un alma, pero serán sus actos buenos los que le vayan santificando. Es decir, el niño Jesús, cuando sus padres le decían, venga, hace esto, tal, él lo hacía y avanzaba unos pasos más. Lo mismo que avanzaba un paso más en el conocimiento humano, también en la santificación de su alma, daba unos pasos más. Y le diría a San José cómo mantener la presencia de Dios. Y él se esforzaría en eso. Y le dirían, venga, di una ejaculatoria de vez en cuando, una cosa a Dios, Padre, y él la diría y cada acto le santificaba, cada acto de obediencia, cada pequeño sacrificio que hacía. Decía, venga, hoy no voy a comer esto que me gusta mucho y se lo ofrezco a Dios Padre. Pues cada acto le santificaba. La santidad se desarrolla en los seres humanos. Y Jesús era verdadero hombre. Ahora entendemos por qué Jesús, en su humildad, no solamente se santificó a través de sus obras, a través de la escucha de la palabra, a través de otros medios que tenía allí, sino incluso a través de un acto sacramental, no un sacramento, sino un sacramental, como era el bautismo de Juan. Él que era puro se doblega a sí mismo, se humilla y recibe ese ser lavado por un hombre santo. Él que era tan santo, él que era Dios hecho hombre, nos enseña la humildad de él hecho hombre y se somete al lavado de otro hombre santo. No era solamente el rito, era la administración por parte de un hombre santo. Los hombres, la palabra es un santo, se usa con mucha ligereza. Aquí sí que teníamos a un hombre perfecto, ascético, dedicado a la oración. Y este hombre santificaba ya con su mera presencia, con su palabra, con solo verle. Y Jesús va a él. Podría solamente haber ido a ver al hombre santo, él que era Dios hecho hombre, pero hecho hombre. Podría haber ido a verle para darnos ejemplo de cómo no debemos bastarnos a nosotros mismos, de cómo debemos aceptar los medios que Dios nos pone para santificarnos. Ya solamente eso, que Jesús hubiera ido a ver a un hombre santo, ya eso era signo de humildad.
pero además se somete al lavado, al acto ritual, al acto que confiere una gracia, no por ser uno de los 7 sacramentos, pero sí un sacramental. Es la consumación de la humildad, la consumación de la preparación. Por eso ese momento va a marcar el fin de la vida oculta de Jesús para pasar a la vida privada. Y ese acto a todos los que iban les confería una gracia. Si no, cualquier mercader de Jerusalén podía haber dicho: yo creo que Dios está en todas partes, yo aquí me arrepiento y no necesito ir a ver a Juan. Si Dios está en todas partes. Pero es que la visión de Juan confería una gracia. Escuchar al último de los profetas confería una gracia. Y someterse al lavado caído de sus mismas manos sobre esa persona, quizás mientras oraba en silencio o quizás mientras decía una fórmula, confería una gracia. El mero hecho de esforzarse en ir hasta el Jordán ya de por sí era una moción del Espíritu Santo a ir allí. Eran kilómetros y kilómetros. De ahí que los que iban con buenas disposiciones, aunque fueran pobres y limitadas, volvían santificados e incluso justificados. ¿Cuántos irían allí y volverían perdonados, lavados, como si hubieran ido a una confesión? ¿Cuántos? Todavía no existía el sacramento de la confesión, pero ¿cuántos volverían allí santificados y justificados? Entendiendo lo que es el bautismo de Juan, entendemos por qué Dios, que es infinito, al hacerse hombre, decide ir allí. No decide hacer como ese hipotético mercader que he puesto de Jerusalén, que dice: Dios está en todas partes, Dios es infinitamente bueno y perdona todo, no necesito que nadie me lave. Ni siquiera estaba mandado en las escrituras de los judíos que hubiera que hacer eso, ni siquiera. Sin embargo, Jesús no hace eso. Jesús se somete, se humilla, se abaja. Como decía el profeta, los valles serán elevados. Es decir, lo que se humilla será exaltado. Y tuvo allí al valle más grande de la humillación, que era Jesús. Jesús en ese momento recibe una gracia, quizás muchas gracias en todo ese tiempo, porque no fue llegar a bautizarse y a Dios, quizás le escuchó, quizás pasó un tiempo en su presencia, quién sabe. Desde luego el mero hecho de tener que ir hasta allí, quizás recibió muchas gracias y cada una en su momento. Y después del agua, la ruá de Dios, el hálito de Dios desciende sobre Jesús. De forma visible para algunos, no para todos. El Evangelio dice que algunos vieron eso, no todos. Y algunos oyeron la voz, no todos. Recibe una gracia, no es que simplemente baje el Espíritu y ya está. Una imagen muy bonita y ya está. No, el Espíritu Santo viene con una gracia sobre él. Si hemos visto todo lo que a efectos de la santificación, no de la justificación para Jesús, hacía el bautismo en Jesús, ese momento del descenso del Espíritu Santo es una gracia que se recibe en ese momento como para decir sí, muy bien, muy bien. Pero claro, ahí venía el tema que decía que era complejo. Jesús no dice, bueno, yo ya lo tengo todo, yo soy Dios, solo me tengo que mantener. No, Jesús va creciendo en la santificación de su alma como nosotros.
jaculatorias, este pequeño sacrificio en la comida, la presencia de Dios, etc. No os oculto que aquí, entre los teólogos, ha habido dos tendencias. La de considerar como Dios es infinito y se une a la naturaleza humana, Dios ya tenía la plenitud de la santificación del alma humana de Cristo desde el momento de la concepción. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino y otros autores dicen no. Las dos naturalezas se unen, la humana y la divina, pero no se confunden. No se hace una mezcla como el que mezcla dos masas. No. Dios en su naturaleza divina sigue siendo absolutamente infinito, pero se une sin confundirse con la naturaleza humana. Y él, Jesús humano, va a aprender a hablar, a leer, a andar, va a crecer en estatura, en sabiduría y en santificación. De ahí que este hecho del bautismo de Jesús, en vez de pasar rápidamente por él como diciendo, bueno, no sé para qué lo hizo, porque solamente crea confusión. Al revés, hay que profundizar en la oración. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús con el bautismo suyo? Lejos de pasar rápido y decir, ¿para qué lo haría? Profundicemos en él y veremos este gran misterio de la santificación del alma humana de Jesús. Nada más. Mañana seguiremos profundizando. Sirva este sermón como primera parte de este tema que hemos tocado hoy. Y la conclusión que debemos sacar, bueno, una de las que podemos sacar de todo este sermón es el esfuerzo. Jesús se esforzó. No lo recibió todo y ya está, me mantengo. Jesús se esforzó pasito a pasito. Cada propósito que hagamos, que así lo hizo Jesús. Hasta el mismo Jesús. Y también la Virgen María. Y San Juan Bautista y todos los que de verdad han santificado sus almas, ha sido paso a paso. Porque cuando salen de las manos de Dios, están como una superficie en blanco. No hay ningún mérito. Al revés, hay ya la inclinación al pecado, ínsita en esa blancura. La inclinación al pecado, la ausencia también de la gracia. Pero paso a paso la persona se esfuerza. Y además a veces la gracia viene directamente por otros medios, como es el bautismo de Juan. No es todo lo que yo hago, yo, sino a veces recibir. Y aquí entramos en la Eucaristía. La Eucaristía que de golpe nos santifica, lo mismo que de golpe santificaba el bautismo de Juan. Así que acerquémonos a este altar ahora en la misa, como él se acercó al Jordán, y recibamos la gracia en la comunión como él recibió al Espíritu Santo al sumergirse en esas aguas.